Ok. Hola, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis queridísimos amigas y amigos del canal. A ver, este es un tema que a mí particularmente me tiene bastante conmocionada. Se han volteado, pero son muchas. Yo no estoy ajena a todo esto, como sé que nadie lo está, por supuesto, es imposible, ¿no? Estamos todos juntos en este plano y sí estoy viendo muchísimas, tengo amistades en Chile, en Argentina, en México, que están sintiendo mucho temor por todo lo que está pasando a nivel mundial, aquí mismo en España. Yo creo que es a nivel global, claro que sí, las cartas quieren hablar, pero si salen tantas no puedo. A nivel global hay mucho movimiento energético, hay muchísima interacción de energías. Yo sé que muchísimos de ustedes pueden estar sintiéndose extraños, un poquito de ansiedad quizás, de no dormir bien, incertidumbre, no saber a dónde va a ir todo esto. Así que yo, desde este humilde rincón y desde el más profundo amor que tengo por ustedes, y hasta para mí me viene muy bien hacer esto porque me ayuda a canalizar, a ver qué está pasando con todo esto. Vamos a tomar unas cartas de este tarot. Tenemos acá, sí. Mira, el 3 de Tames viene siendo el 3 de espadas. 3 de espadas es corazón roto, es corazón herido, son sentimientos un poquito encontrados. Vamos a sacar dos cartas más de este tarot. Vamos a la suma sacerdotisa, la anciana y el 5 de varas. A ver, familia de este canal, mi intención es dar un mensaje de aliento, de tranquilidad, de relajación, de hacer sentir de que todas las cosas, independientemente de lo que nos están haciendo ver en los medios de comunicación, y aparte de eso, no solamente los medios de comunicación, lo que también somos capaces de percibir, las personas muy sensibles, como en mi caso yo soy altamente sensible, me considero una persona paz, claro que sí, altamente sensible, y percibo energías a cada instante, a cada rato, y yo sé que como yo hay muchísima gente. La suma sacerdotisa, arcano mayor número 2, en este caso nos está diciendo que estamos viviendo un momento de unificación de lo divino femenino, lo divino masculino. Me gusta esto porque a mí me gusta mucho cuando sale la suma sacerdotisa, porque a mí me genera mucha paz, mucha tranquilidad. El 3 de Atames, sí es verdad que tenemos un corazón un poquito angustiado, un poquito triste, normal con todo lo que está pasando. Y el 8, que es la anciana en este maravilloso tarot, es saber que independientemente de lo que pase, independientemente de lo que suceda, si estamos en este plano, tú que estás aquí, yo que estoy aquí, que estamos presentes en este momento, nos está recordando la anciana que lo más sabio que podemos hacer es vivir este momento presente, disfrutarlo lo mejor que podamos, vivir cada segundo, cada instante y disfrutarlo de una manera plena, satisfechas, así que sin quejarnos de nada, no es momento de hacer preguntas, me están diciendo, no es momento de hacer preguntas, no es momento de cuestionarnos nada, absolutamente nada, aquí no hay culpables, aquí no hay ni víctimas ni victimarios, simplemente estamos en un nivel evolutivo muy grande. La anciana nos dice, mira, tenemos la sacerdotisa y la anciana, y en el medio un corazón roto, claro, es que tenemos que entender de que estamos atravesando un portal, ahora mismo un portal bastante fuerte, bastante complicado, de evolutivo, que ya no solamente es para comprender y entender muchas cosas, sino para multiplicarlas, para volvernos multiplicadores de esta información, para volvernos, convertirnos en hacedores de realidad. El saber que independientemente de lo que esté pasando, tenemos a nuestra fiera al lado, a nuestro tótem de poder al lado, de que nos aferremos, nos agarremos
desde el alma, desde el corazón, de aquello más valioso para nosotros que es nuestro espíritu, nuestra alma, que meditemos, que vayamos hacia la introspección, que vayamos hacia adentro, que no busquemos afuera lo que hay adentro. ¡Wow! ¡Qué belleza! Me encanta y me da mucha tranquilidad este mensaje, claro que sí. Tenemos aquí, es momento de juicio. Estamos viviendo un momento de juicio. Arcano mayor número 20 del juicio es el renacer de nuestras cenizas. Es el llamado divino celestial a levantarnos, a mirar al cielo, a mirar aquello, mirar nuestras raíces, mirar aquello de donde venimos. Es escuchar el llamado divino, el llamado celestial. Yo no voy de religiones, yo no profeso ningún tipo de religión, yo solamente profeso el poder del corazón, el poder del alma, el poder del yo soy, el poder del yo soy. Es lo único que en este momento nos puede ayudar, claro que sí. Venga, vamos a ver aquí el mundo, claro que sí, arcano mayor 21 del mundo. Esto es algo a nivel general, esto es un ciclo que la humanidad tiene que cerrar y lo está cerrando a una velocidad increíble. Fíjate que tenemos aquí arcano mayor del mundo, arcano mayor del carro. Esto me está hablando de un avance, esto se está acelerando cada instante más. Esto cada día, no sé si a ustedes les pasa que cada día sienten como que el día tiene menos horas, de que como que los minutos pasan más rápido. Sí, esto es así. El mundo ahora mismo está en un acelerar necesario y oportuno para cerrar un ciclo que está viviendo la humanidad y que es necesario cerrarlo. De nosotros depende que lo cerremos con sabiduría, que lo cerremos con paz, que lo cerremos con amor, que lo cerremos dando lo mejor de nosotros a los demás, ofreciendo lo más lindo que tenemos todos, sacando a relucir nuestras luces, sacando a relucir nuestro verdadero yo, a lo que hemos venido. Déjame decirte que todos somos aquí en este momento seres divinos, seres de luz. Estamos en este momento para algo y por algo, y la vida nos lo está indicando de una manera muy rápida. Fíjate que ella tiene el corazón roto, pero aquí tiene un faro de luz al que ella se dirige, independientemente que tengamos el corazón dolido, independientemente que sintamos hasta miedo. Vamos a seguir cultivando, vamos a seguir haciendo crecer nuestra luz interior. Vamos a convertirnos en sabios, en sabias, en luces para las personas que quizás vengan detrás de nosotros y que estén un poquito más desorientados. Wow, qué mensaje más bonito. Me encanta esto, me da mucha paz, mucha serenidad. Voy a sacar una carta de este oráculo tarot que dice: hay que ser cálidos, hay que tener el corazón ardiente, cariñosos, fieles. Acabamos de entrar en una relación nueva. Claro que sí, la humanidad está entrando en una relación nueva. Estamos conociendo un verdadero yo que no habíamos conocido antes. Muchos de nosotros estamos despertando a nuestras realidades. Esto no ha sido fácil. Es posible que muchas personas hayan entrado en noches oscuras del alma. Claro que sí. Es posible que hayamos tenido dolor en el alma, que hayamos sentido hasta desesperación. Es muy posible que no hayamos visto el norte dibujado en nuestro horizonte, pero también es momento en el que personas que hablen directamente y desde el corazón se te nos presenten y nos den consejos sabios y compasivos. Wow. Me encanta compartir con ustedes porque, vuelvo y repito, son mis amigos, los quiero muchísimo. Estoy aquí para ustedes. Voy a sacar una carta de este mensaje precioso. La diosa de la compasión. La autocrítica está disminuyendo tu sentido de la autoestima. Me encanta este mensaje. También la diosa del despertar. Este es un momento maravilloso para la exploración, el romance y la creatividad. Estas dos cartas me encantan. Estas son dos y no las voy a voltear. Estas dos cartas juntas me están hablando muchísimo, la diosa de la compasión y la diosa del despertar, de que precisamente estamos en un momento en el que no podemos atacarnos nosotros mismos, no podemos infligirnos daño ni culparnos de nada. No somos culpables ni víctimas ni victimarios, como lo he dicho desde el principio.
No permitamos que nada ni nadie nos baje la autoestima. Ahora es momento de alzarla, alzar el vuelo, abrir las alas, ave fénix, abrir las alas y elevar el vuelo altísimo, muy alto, encontrar y conectar con esa luz interna que tenemos dentro de nosotros, esa llama, esa luz, para poder compartirla y ayudar a muchas personas a despertar y a compartir su luz, porque todos los que estamos aquí en este momento presente, vinimos a este plano desde un momento de inconsciencia. Nuestras almas ya sabían que venían a este plano para esto, a atravesar estos momentos que no son muy fáciles, pero que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Es un momento maravilloso para la exploración, para el romance interno con nosotros mismos y para activar nuestra creatividad. Seres divinos, seres de luz, gracias por estar aquí conmigo, gracias por compartir este mensaje. Por favor, si te ha gustado, déjamelo saber en un mensaje. Un besito, un abrazo, te quiero mucho. Gracias.